Voy a saludar primero a Laura Chivite, que nació en Pamplona en 1995, estudió literatura comparada en la Universidad de Granada, se fue a vivir a Madrid, donde actualmente vive, ha trabajado de profesora, recepcionista, paseadora de perros, camarera en un local de drag queen. Como ella misma dice, cualquier cosa que le conceda tiempo y dinero para dedicarse a su pasión, que es la escritura, y a lo que verdaderamente dice que se dedica. El año que viene publicará su primera novela, estamos muy pendientes de ello. Su trabajo seleccionado es una pequeña obra de teatro de la que después hablaremos, titulada ¿Y a ti qué te trae aquí? Buenos días, Laura. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien, ¿Bien? La verdad muy contenta. Sí. Bueno, a la izquierda de Laura tenemos a Abraham Valera. Él se crió en Valencia, Venezuela, pero nació en Tenerife en 1996. A los 19 años regresó a la isla para mudarse al norte de la península, que es donde actualmente vive. Es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Ha colaborado en la revista digital Vermú, donde fue director de la sección de poesía. Actualmente trabaja como fotógrafo freelance y tiene publicados una serie de poemas en el periódico El Sol. Su proyecto pretende acercar a sus lectores, a través de la poesía y la narrativa corta, a historias que los conecten con las partes más íntimas de la experiencia humana en sociedad. Su trabajo seleccionado es un libro de cuentos que se titula Las vacas flacas, del que hablaremos a continuación. Buenos días, Abraham. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y a su izquierda, el último de los seleccionados de esta tanda es Daniel Franco, que nació en Barranquilla, Colombia, en el año 1997. Se mudó a España en 2016 para estudiar periodismo, pero abandonó el periodismo porque encontró una vocación mucho más fuerte por el camino, que son los estudios literarios. Publicó su primera novela en 2016, que se titula Valentina. En el 2019 apareció en una antología llamada Introducción a la Geometría, editada, si es de geometría, en la editorial Talón de Aquiles, y en 2020 publicó la novela Análogo al silencio, que ha sido seleccionada como finalista en estos encuentros y que lo ha editado la editorial Graviola. Buenos días, Daniel. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bueno, bien acompañado, ¿no? Total. Sí, ¿no? Encantado de estar aquí. Bueno, hemos mencionado brevemente las tres obras. Una pequeña obra de teatro por parte de Laura, donde encontramos, yo encuentro conexiones con el teatro del absurdo de Ionesco, con el teatro de Beckett, más que con ese teatro al que estamos más acostumbrados, más realista. Hablaremos un poquito de su obra. El libro de cuentos de Abraham está situado en la Venezuela que todos conocemos, una Venezuela de grandes contrastes sociales. Podemos reconocer muchas de las cosas que aparecen allí como pertenecientes a nuestro tiempo contemporáneo. Veremos luego qué diferencias hay entre el proyecto de Abraham y el de Laura. Y la novela de Daniel es una novela que, a pesar de que transcurre en Colombia, creo que también podría transcurrir en cualquier otro lugar, porque es una novela realista, psicológica, en la que habla de la necesidad de hablar, la necesidad de callar, los pequeños secretos familiares, los pequeños bloqueos que todos tenemos a la hora de expresar lo que somos y lo que fuimos. Voy a haceros una pregunta para los tres, para empezar el coloquio. Podéis empezar cualquiera de los tres. Hemos hablado mucho en estos días que hemos estado preparando este coloquio sobre vuestro proceso creativo, y la primera pregunta es fácil: si sois conscientes de qué estáis poniendo en juego en vuestro proceso creativo, qué estáis dejando fuera. ¿Habéis reflexionado sobre lo que estáis haciendo o vais un poco a golpe de corazón, a golpe de intuición, digamos que a derramar sobre la página aquello que os resuena en vuestro interior? Sí. ¿Daniel? ¿Sí? Adelante. Vale. Siento que... por cierto, hola de nuevo, gracias. Siento que soy bastante consciente del proceso creativo, que Análogo al silencio particularmente me hizo ser muy consciente de cómo se construye la novela, de cómo trabajo, de crear una rutina de oficio y de preocuparme por las cosas que tienen que ir dentro de la novela. Porque esta novela es el resultado de un montón de páginas que quise escribir como escribí o como escribía sin tener un plan. Y fueron 80 o 100 páginas que terminaron yéndose a la basura. Y después
tener que volver a esos textos y recuperar lo que se pudo recuperar, que eran estos dos personajes, Agustín y Alfonso, que terminan protagonizando la novela, y a partir de ahí dije, vale, hay que tener un plan de acción y tengo que saber cuáles son los recursos que tengo. En este caso, tan particular como Análogo al Silencio, recurrí a unas horas de grabación que tenía de unas conversaciones con mi abuelo un año antes de que se muriera y volví a eso. Y traté de entender que estas grabaciones y que esta historia que quería contar era algo que no tenía que ver conmigo, o que no era un Daniel tiene que entrar en la voz del abuelo para que yo ponga mis pensamientos ahí, sino de verdad entender que hay una persona fuera de mí que piense, siente y yo tener que reconocer eso para poder construir este tipo de personajes. Entonces, este es como un poco de los procesos que hago, que es investigar, tratar de salir, y después de ahí fue construir una línea, una especie de esqueleto de pulsos de acciones para conducirme a mí mismo, para llevar la ruta que quería hacia donde tenía que ir la novela, porque tenía claro hacia dónde la quería llevar o cuál era el mensaje que quería dar con ella, sin tener que decirlo como una especie de discurso, sino que mostrarlo a través de las escenas, de los diálogos y de las acciones y del ambiente que creo también para construir una metáfora, una especie de cabina de resonancia, que todo lo que digan golpee dentro de ese mismo plano en donde puse a los personajes. Y todo esto lo fui entendiendo fue gracias al quitar, poner, investigar, volver a las grabaciones, salir de mí, construir esqueleto y eso, como quien dice, poner un corsé fue lo que me ayudó. Y así es como trabajo hoy en día, sigo repitiéndolo. A veces me permito, como quien dice, ir en modo, o sea, con las manos sin el volante, pero eventualmente necesito estas guías en el camino, que es lo que yo llamo así el esqueleto. No sé a ustedes cómo les funciona, pero les cuento de mi anécdota. Pues yo por mi lado, yo cuando me aproximo, ¿no? a escribir, ¿no? Y el caso de este libro de Las Vacas Flacas, que es la primera vez que yo me lanzo, digamos, a hacer un proyecto literario y decir, bueno, voy a escribir un libro, porque sí, ¿sabes? No fue a lo que yo... Y entonces pues empecé poco a poco escribiendo, pues, porque bueno, de hecho el proyecto nace con una asignatura en la universidad donde tuvimos que escribir relatos, y 2 de esos relatos estaban ambientados en Venezuela, y dije, oye, pues estos relatos me gustan, tal, y entonces tal vez a partir de aquí pues puedo crear algo más grande, y dije, pues voy a escribir un libro, ¿no? Y pues claro, eran mis primeras aproximaciones a la escritura de cuentos y tal, y entonces lo que yo sí noté, o sea, fue poco a poco acercamientos y hasta llegar a lo que es la última versión, porque el libro lo escribí y lo cerré como 3 o 4 veces hasta que ya llegamos a la versión que es hoy, ¿no? A un cuento que se escribió que fue el que dijo, vale, este es el tono y a partir de aquí es como se van a escribir todos los demás. Entonces pues han sido reescrituras y reescrituras y reescrituras porque ha sido el descubrimiento de eso, ¿no? Pero lo que sí yo he visto que al final no tiene nada que ver con lo que dijo Daniel, porque yo me siento y yo cojo y tengo la historia en la cabeza y digo, mira, quiero hablar sobre tal tema. Por ejemplo, uno de los cuentos era sobre un criminal que está celebrando el fin de año en una barriada, ¿no? Encima de una montaña, ¿no? Y entonces, pues por ahí digo, esta es la idea esta es la idea de la que quiero hablar. ¿Qué voy a contar? Pues no lo sé, me lanzo y escribo. Entonces tengo el nombre del personaje, sé un poco cómo va a empezar el cuento, a dónde quiero que vaya, pero a partir de ahí es escribir y darme y ver lo que la historia me va pidiendo conforme yo escribo, ¿sabes? Para mí es como una especie de... bueno, pues sí, como es un proceso muy fluido en verdad, ¿sabes? Y yo voy dejando que la historia me guíe, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí, cuando uno tiene, digamos, un borrador, entonces ahí empiezas a pensar, dale, ¿qué está pasando en esta historia? ¿Dónde tengo que apretar? ¿Qué tengo que pulir? Etcétera, etcétera. ¿Qué sale? ¿Qué entra? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Y a partir de ahí, pero yo siempre dejo que la misma historia me guíe a mí, y algo que... O sea, fuera de cómo fue el proceso del libro, yo sí he reflexionado un poco sobre lo que es el proceso creativo, cómo me aproximo yo a la creatividad, y yo creo que uno de los puntos clave es algo que yo lo llamo así, pero estoy seguro que no lo inventé yo, que es la observación activa del entorno, ¿no? Es como, esas son las 3 palabras por las que yo me guío, y es el estar despierto, ¿no? Y el estar siempre pendiente y al loro de todo lo que está pasando, y de cuando estás caminando por la calle y las conversaciones que escuchas, y así sea cuando te estás echando unas birras con tus amigos y estás pensando en qué está pasando y qué se dice y qué ocurre y cómo, ¿sabes? Es algo de estar presente. Yo creo que a través de esa presencia y del estar en contacto con el entorno de uno, o sea, de ahí es donde salen las historias, ¿no? Y si no estás presente ahí, pues yo considero que no puedes escribir nada bueno, nada de categoría, ¿no? Porque al final todo parte de ahí, ¿no? Toda la creación, toda la creatividad parte del entorno de uno, y si no estás ahí, pues no
no sé, te vas a quedar en algo muy, muy superfluo, me parece. Entonces, ese es como yo me aproximo a esto. Laura, por favor, Me toca. ilústranos. Pues mi proceso creativo lo he reflexionado mucho y la verdad es que no sé muy bien cómo funciona. Y yo creo que también ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Y antes quizás yo vivía y esperaba que el universo me diese de pronto la creatividad y de pronto sientes ahí la necesidad de escribir, ¿no? O sea, como una fuerza mayor que te guía. Y creo que ahora me lo tomo un poco más en serio, tipo, bueno, no es el universo el que te va a poner un boli, hazlo tú. Y entonces yo creo que funciono más, no reescribo mucho, evidentemente sí que corrijo porque suelo escribir a mano, entonces luego lo transcribo y ahí veo que falla, que me gustaría que fuera de otro modo, pero en general mi proceso creativo funciona que de pronto sí que desarrollo una historia en mi cabeza, yo suelo escribir más cuentos, entonces quizás en el tiempo que dura cada relato, véase, 3 semanas, imagínate, ¿no? Pues igual sí que me encuentro a mí misma constantemente pensando esta idea, ya sea mientras me estoy dando una ducha o mientras estoy paseando o mientras estoy esperando la cola del supermercado, le doy vueltas y bueno, y luego llego a mi casa y soy capaz de volver a escribirlo. Pero yo creo que el proceso creativo es muy cambiante, también depende qué forma. O sea, no es lo mismo si escribes prosa, si escribes poesía, si escribes teatro, ¿no? Incluso si pintas. Creo que es muy cambiante y yo no sabría decir cuál es exactamente mi proceso creativo. Sí que me parece que bueno, que es más serio, entre comillas, que antes, porque lo tomo más en cuenta, ¿no? Y es como, bueno, también importa lo que tú hagas aquí. Pero sí, yo creo que, bueno, un poco fluido, cambiante y tranquilo. No... Escribo rápido, pero lento a la vez. No sé, es un poco... Os preguntaba esto porque tenemos siempre la idea un poco ya caduca y un poco ya romántica, que es como muy bien decía Laura, hay alguien que nos habla, sea el universo, sea un problema social, sea un amigo que nos cuenta una historia, sea nuestro propio pálpito interior en forma de obsesiones o de preocupaciones, y nosotros solamente somos una especie de medium que deja deslizar esa voz. Y en realidad, cuando nos vamos aproximando a los escritores, a cómo trabajan los escritores ya profesionales, te das cuenta que hay una gran carga de trabajo, de esfuerzo, y hay un proceso creativo que es verdad que muchas veces es salvaje y no lo podemos dominar, pero que tenemos que estar ahí trabajando muchísimo, ¿no? Reflexionar mucho sobre ello, tenerlo muy en cuenta, tener muy en cuenta la increíble carga de trabajo y de capacidad de selección, no le quita a la escritura frescura, espontaneidad. ¿No era preferible aquel mito romántico de voy a dejar que el universo hable y a ver qué sale, porque ahí habrá algo más auténtico, más palpitante? ¿Cómo lo veis? Yo creo que no son incompatibles. O sea, no me parecen dos conceptos que tengan que ser o es así o es asá, ¿sabes? Porque al final te viene la inspiración, pim, pam, lo que sea, mira, se me ocurrió esto, y entonces te sientas a escribir, pero luego de sentarte a escribir, tú mismo, yo creo, lo que a mí me pasa, por ejemplo, no sé si le pasa a ustedes dos, pero imagino que también lo escribes, pero después te pones a pensar, coño, ay, ¿cómo lo mejoro? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Sabes? ¿Cómo puedo cambiar esta palabra por otra? Mira, esta palabra aquí no me gusta, o esta oración no me parece, ¿sabes? Al final ese mismo trabajo creo que incluso sale solo. Cuando tú empiezas a escribir, por ejemplo, hablando de la literatura, y empiezas a ver qué es lo que necesitas lo que acabas de hacer, ¿no? Y qué es lo que tú quieres hacer también, ¿no? Y que no sea simplemente un mero vómito, sino convertirlo en algo de verdad con carácter, con más fuerza, ¿sabes? Porque al final lo que tú te inspiras y lo que sale tiene mucho power, pero después puede tener mucho más. Y entonces yo creo que ese trabajo es algo que le sale a uno solo hacer. Tal cual, sí. De hecho, yo rescato lo que decía ahorita Laura, de ahora no es que sea mucho más distinto, pero entiendo que es más serio porque he pensado más en mi proceso creativo. Claro. Entonces, yo sí creo que eventualmente con el tiempo, cuando empiezas a tomarte la escritura de una forma más seria, se empieza a hacer algo más rutinario, algo más constante, empiezas a pensar en estas cosas, y cuando empiezas a pensar en estas cosas, por consiguiente, eres más responsable de lo que escribes, eres mucho más consciente. Entonces, sí hay que pensar en eso, y creo que si algo es que lo nutre. O sea, yo soy de los que cree que sí hay que ser un poco más riguroso y ser rutinario, permitirse dentro de la misma rutina algún momento de
de esparcimiento, ¿no? En donde puedan surgir estas caminatas creativas de las que hablaba Laura también, que son la cosa más nutritiva del mundo, porque también ahí le das paso a que la maquinaria más emocional, más del, ¿cómo se Visceral, dice? por Sí, ejemplo. más visceral, empieza otra vez a andar. Y hay algo que me gustó una vez que le escuché decir a un escritor australiano, de hecho de novelas de fantasías, pero bueno, me gustó mucho lo que él dijo, que es: escribir tiene tanto que ver con pensar como en la acción de escribir. Entonces él decía, yo no hago otra cosa es que pensar y reflexionar sobre lo que estoy escribiendo, cómo lo estoy escribiendo, cómo voy a escribir al día siguiente para de verdad conseguir escribir lo que quiero escribir. Porque es que si vivimos en esta nube, ¿no? De ya me atrapará la inspiración, eso no sucede. De hecho, a mí lo que más me hace escribir es todos los días, 6 de la mañana, estar ahí y ponerte un plan de trabajo. Pero vuelvo también a eso, todos los procesos creativos son tan personales como nuestra voz o como nuestras huellas dactilares. Sí. Pero si hay algo que se repite a lo largo de los escritores profesionales, que muchos empiezan a hablar de unas rutinas rigurosísimas y hasta excentrísimas, Sí. como creo que es Colette la que contaba que se despertaba a las 3 de la mañana porque no había nadie despierto y después y escribía hasta las 6, dormía porque ya la gente empezaba a despertarse y después ya ella hacía el día, pero que escribiera cuando el mundo estaba durmiendo. Sí. Y esa era su manera de escribir. Sí. ¿Laura? Sí, hay una imagen súper guay en Google que, o en no sé qué blog, no sé muy bien dónde lo vi, te lo mandaré, que pone como las rutinas de cada escritor, ¿no? Y por ejemplo, Joan Didion, y que escribe como a las 1 de la mañana, no sé muy bien, pero vale, así un montón de escritores y es guay, ¿no? Ver cómo, Sí. a qué hora escribe cada uno. Y respecto a tu pregunta, yo creo que, bueno, es un poco lo que ha dicho Abraham, que yo creo que no son irreconciliables, el hecho de tener un poco esta visión poética de, ahora me viene la inspiración, y la técnica. Pero yo creo que, al menos a mí, con lo que lucho un poco es con tampoco tener constantemente esta presión de tomármelo demasiado en serio. También es que yo soy experta en procrastinar y soy bastante vaga, entonces, pero sí que me parece también muy importante no obsesionarse constantemente con ¿está bien esto? ¿Cómo podría cambiarlo? Porque si no te bloqueas, ¿no? Y yo creo que nos bloqueamos todos, evidentemente. Pero, bueno, en el prólogo de este libro de relatos tan maravilloso que es Música para camaleones, de Capote, habla él de un látigo que tienes, ¿no? Del látigo de Capote, como que constantemente a ti mismo te autoflagelas, esto es horroroso, esto es una mierda. Entonces yo creo que si a todos en realidad nos gusta escribir y escribimos por placer, también eso es lo que hay que tener, ¿no? O sea, escribe porque quieres y si te hace sufrir tanto, pues no lo hagas y dedícate a otra cosa. Habéis dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, de alguna manera lo habéis dicho los tres en distintos momentos, que me hace mucha gracia, que es el hecho de estar haciendo otra cosa, cualquier cosa. Tú has hablado antes de estar en el supermercado, estar en la ducha, Sí. Daniel ha hablado de estar en otras cosas, y tener siempre una voz interior que te está todo el tiempo llevando a lo que vas a escribir, ¿no? El escritor vive como una vida doble, ¿no? Es decir, decía Cynthia Ossig que el escritor está en una fiesta, pero no está en la fiesta, está sonriendo, haciendo las relaciones sociales que le toque en ese momento, pero por dentro está pensando en su novela y está deseando largarse de allí para sentarse a escribir. ¿Lleváis una vida doble? Es decir, ¿estáis en los lugares, pero no estáis? Bueno, sí, yo a veces sí, naturalmente. Muchas veces yo estoy en un sitio bastante lejano de lo que es este mundo, pero por ejemplo cuando estoy tomando algo con mis amigas o lo que sea, sí que estoy bastante ahí. Yo creo que son los únicos momentos, el hecho de estar en una terraza con amigas tomándome una cerveza, son los únicos momentos en los que sí que consigo estar verdaderamente ahí. Luego, en el resto de situaciones de la vida, reconozco que igual sí que no estoy del todo en el momento y sí que llevo un poco esta doble vida, pero tampoco es tan separada. O sí, no lo sé. Pero sí, desde luego esa dualidad existe y la noto. Ajá. ¿Lleváis una doble vida? Birritas y escritura, entonces, ¿no? ¿Eh? Birritas y escritura, entonces. ¿Lleváis una sí. doble vida, Daniel y Abraham? Yo- Doble vida interior, que no lo sabe nadie. Sí, yo por lo menos en mi caso, yo creo que se me hace muy presente y soy muy consciente de estas dos personas que se están rompiendo al mismo momento. Es en
estos espacios que ha creado la vida moderna, que es el commuting, que es mientras estoy yendo de un lado a otro, mientras dejé mi sombrerito de escritor en casa y estoy caminando ahora, no sé, a la universidad o a una reunión de trabajo. Entonces, mientras estoy en ese momento y que ya estoy pensando en lo que voy a decir para estar allá y algo que no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo en casa, estoy en mi cabeza también hay algo que me está diciendo, dejaste a 2 personas en este escenario esperando para decir algo. Y entonces ahí es cuando digo, vale, ok, ya estoy estoy haciendo ahí el Dr. Jekyll y Mr. Hyde mientras estoy. Entonces hago como esa pequeña transformación y ahí es cuando lo noto. Pero yo creo que, de hecho, lo que me ha ayudado muchísimo es hacerme consciente de cuando quiere aparecer como quien dice, esta rueda del escritor en un lugar en donde no debería aparecer, como es en un momento del trabajo o que no tiene nada que ver con la escritura, o en un momento de la escritura para que no aparezcan también las ideas del trabajo. Yo sí soy muy de tratar de callar esa voz y decir, ahorita no, y si es demasiado fuerte, dejo que suene, si es una idea que me gusta, dejo que suene y después vuelve y aparece. Entonces, esta vía doble existe, yo creo que sí es algo, o sea, dándole respuesta, yo creo que sí está, pero yo trato de dividirla, de controlarla, porque también puede ser que te controle a ti y suceda esto de no estar ahí en el momento y estar ahí en los momentos, o sea, uno tiene que estar siempre en donde está, o es lo mejor, es lo más enriquecedor y tal cual, o sea, poder estar con tus amigos y llegar a tu casa y poder agradecer que estuviste con tus amigos de verdad, no machacándote de fondo porque tienes que volver a escribir, hace también mucho más amable el proceso de escritura, porque cuando estás en él ya estás de verdad ahí. Y así para todo. Entonces trato de emular esta filosofía para todo. Yo por mi lado o sea, no lo llamaría doble vida porque yo siento que también eso siempre está dentro de mí todo el rato, ¿no? Entonces no es como que de pronto yo no estoy pensando en, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, ¿no? Y yo cuando estaba escribiendo el libro, pues yo me metí en un proceso bastante fuerte, intenso de todos los días, o sea, dedicarle horas a sentarme a escribir y a editar el libro y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Pero cuando no estaba sentado escribiendo, pues estaba mi rollo y haciendo mis cosas y ya está. Pero no, para mí no es que desaparezca esa mentalidad que está creando y buscándose la vida y, con respecto a la escritura, ¿no? A lo que estoy haciendo, al tema de las artes, ¿no? Y entonces, para mí son como chispazos, o sea, yo puedo estar tranquilamente de pronto aquí, entonces te ven un chispazo de algo, entonces tú piensas, oye, mira, y esto, ¿sabes? Oye, aquí hay una historia, mira, y de pronto esto es un verso que puede quedar fino aquí en este poema que estaba escribiendo hace como 4 meses, ¿sabes? Cosas así. Sí. Pero entonces son chispazos que me van dando y yo pues los recibo con mucho amor y pues los guardo ahí y cuando se me olvidan digo, pero, o sea, yo considero que eso siempre está apareciendo, pues. Sí. Entonces no es como, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pero no sé si les pasa, de hecho, hago una pregunta también, que de repente están en un sitio y lo que empiezan es a pensar es en la narrativa de lo que estás viendo. Por ejemplo. De cómo estaría eso escrito, cómo lo escribirías. Y entonces ahí, vale, ahí eso sí me lo permito. Quizás yo a lo que hablaba es tratar de ponerle freno. Yo trabajo con proyectos largos, yo soy más de novela, la novela, y está muy ahí, entonces por eso la bloqueo. Pero sí me pasa esto que estoy en un sitio y de repente estoy pensando cómo se contaría esto. Hasta a veces digo, ¿y cómo se contaría si lo cuento de esta otra manera? Y empiezo ahí a recrearme y ahí sí es verdad que es un... Pero entonces sería la operación inversa, es decir, tú estás llevando el modelo literario a la vida real. Sí. Es decir, el esquema narrativo lo estás llevando a la vida real, no algo, digamos, incontrolable de la vida real. El escritor lo lleva digamos que al esquema narrativo, tú estarías al revés. Sí, a eso lo que iba, que es que no sé si también les pasa que están ahí y dicen, esto sonaría de esta manera y esto se contaría así. Sí, no, rollo mítico que es algo que en la vida real tú lo ves y tú dices, coño, si esto lo contaría sería brutal y después te pones a pensar, sería totalmente inverosímil. Sí. ¿Sabes? Y dices, ojalá escribir un cuento de esto y dices, no me lo cree nadie. Sí. Bueno, os voy a pedir muy rápidamente, porque nos estamos comiendo el tiempo a marchas forzadas, os voy a pedir muy rápidamente, si sois capaces, de contarme cada uno de vosotros cómo es el escenario en el que transcurren las ficciones que habéis creado, que habéis presentado al certamen Encuentros, porque son muy distintas. A mí me parecen las 3 deslumbrantes. Aprovecho para decir al público que este año los 4 seleccionados tienen una calidad que yo creo que no desmerece a la de los escritores profesionales. Os pediría que describiría rápidamente, porque luego quiero que hablemos de ello,
¿dónde transcurren las ficciones que habéis presentado? Vamos a ir de derecha a izquierda, ¿no? Laura. Sí, el mío, al ser una obra de teatro, que bueno, no está pensada para representarse nada, ¿no? Fue un poco mero experimento, pero sí que es un escenario relativamente simple o neutro, que es un parque, está un poco inspirado en un rincón que está en el Retiro, ya sabes que yo vivo en Madrid, en el que hay como barras, etcétera, y es como un gimnasio al aire libre, y hay siempre culturistas pues levantando pesas, y es un espectáculo bastante interesante de ver. Y entonces todo transcurre ahí, luego hay una pequeña escenita que es en la sala de una psicóloga, pero bueno, en general es ese espacio neutro que es como ese pequeño gimnasio dentro de un parque. Vale. ¿Abraham? Pues mi libro Las vacas flacas está ambientado en la Venezuela contemporánea y pues si lo situara, o sea, digamos espacialmente, digamos el escenario, pues eso, Venezuela hoy en día, y lo que el libro trata pues son ciertas cosas que, digamos, son temas que se espectacularizan, ¿no? Dentro del imaginario cultural y eso, del imaginario que tenemos sobre Venezuela, tanto fuera como los mismos venezolanos, ¿no? Que tendemos eso, a vivir una realidad espectacularizada porque, pues eso, digamos, hasta incluso raya en la hiperrealidad, ¿no? En entornos así. Y entonces lo que yo busco en el libro, pues, es situarlo ahí en la Venezuela de hoy en día y profundizar en esto que se ha espectacularizado y ver cómo es más allá del show, ¿no? Eso es lo que de donde está ambientado, yo creo. Vale, bueno, mi novela transcurre en Colombia, en Bogotá, bueno, en Bogotá, Medellín, Cartagena, en Lisboa, pero realmente está todo enmarcado, es en el 11 de octubre del 2016 en Colombia. Esto fue el día que había sucedido, fue el fin de semana que vino después de que Colombia le dijo que no al plebiscito de los acuerdos de paz. No estamos de acuerdo, no queremos esto. Y entonces fue una etapa, fue un proceso en el que el país entero se volcó a verse el ombligo y a decir qué nos está pasando, qué estamos haciendo. Y era simplemente la gente en la calle desconcertada. Y yo trato de cerrar a dos personas con un tema familiar no hablado en un apartamento en medio de esta Bogotá, que está sucediendo todas estas manifestaciones y este desasosiego, mientras ellos están ahí dentro también tratando de verse su ombligo familiar y decir cómo todo esto nos rodea, cómo todo esto se construye. Entonces, eso es. Luego entonces tenemos un escenario reconocible pero neutro en el caso de Laura, un escenario hipermediatizado pero que queremos devolverles una realidad, un realismo mejor que el hiperrealismo de los medios, y un escenario histórico concreto, el 11 de octubre de 2016, donde hay un cambio en las expectativas de todo un país y en la marcha de todo un país hacia un nuevo panorama político y social, ¿no? Sí. Claro, tres escenarios tan distintos generan textos literarios completamente distintos. Es decir, para quienes los vayan a leer, que por cierto, los libros de Abraham y Daniel, se pueden, sobre todo el de Daniel, se puede comprar ya, luego nos cuentas cómo y dónde. El de Abraham se podrá comprar dentro de muy poquito. A Laura tenemos que esperar hasta 2022 para comprar su libro, pero esperaremos con mucho gusto. Tres escenarios, tres actitudes escritoras distintas, tres modos de leer, tres resultados distintos, absolutamente distintos, y que a mí personalmente me han deslumbrado los tres. La pregunta sería, os voy a hacer una pregunta a cada uno respecto a vuestro escenario, que de alguna manera estaría hablando de vuestro proyecto. Escenario neutro, no muy reconocible, más inclinado hacia un tipo de literatura más reflexiva, una literatura más de ideas, una literatura más filosófica. Ajá. ¿Sería la pregunta? Pues no lo sé, fue bastante inconsciente, la verdad. Supongo que bueno, si el resultado es ese, pues bien, ¿no? Pero la verdad es que la intención no era esa tampoco. Justo yo venía de haber leído... Este año, digamos que he leído bastantes obras de teatro, de Juan Mayorga, de Sarah Kane, de Natalia Ginsburg, y en
Quizás, bueno, yo creo que funcionamos todos mucho por influencia. Entonces, como el escenario de estas obras que yo venía leyendo tampoco estaba muy marcado, yo creo que igual al escribir esto tampoco me salió desarrollar mucho lo que es los alrededores, ¿no? El escenario. Y bueno, me salió eso. Pero no había mucha intencionalidad en esta neutralidad, la verdad. Vale. Pero sí que se ponen en escena ideas potentes del momento actual. Es decir, los personajes no están precisamente, no sé, cocinando No, ya, sí. o hablando por teléfono, están hablando de cosas muy serias, con un peso filosófico muy grande, ¿no? Sí, yo creo que era un poco intención irónica que hablaran precisamente de eso, pues personas que estaban semidesnudas en el parque haciendo pesas, ¿no? O una chica fumando un cigarro y de pronto se salen del mundo, lo que sea, y empiezan a hablar de estas cosas. Yo creo que la intención irónica estaba ahí. Vale. Y luego, bueno, sí, la gente, pues un poco pues... Vale. Sí. Abraham, has dicho contraste de una Venezuela hiper mediatizada con una Venezuela que yo he vivido, que tú has vivido. En los cuentos, ¿qué fricciones se ve entre esos dos espacios? Dale, pues mira, creo que va todo mucho hacia lo que comenté de eso, es una realidad que se espectaculariza y que se espectaculariza afuera y que le espectacularizamos nosotros mismos al vivir ahí, ¿no? Y entonces, pues el libro se tocan temas, rollo pobreza, violencia, criminalidad, corrupción, policial, etcétera, ¿sabes? Son temas que incluso podrían llamarse temas trillados, sobre todo cuando se habla de Venezuela, Latinoamérica. Y claro, y estos temas me interesaba hablar de ellos precisamente por eso, porque precisamente por lo trillados que están, uno nunca se detiene a pensar. Y todas estas palabras que dije, pobreza, violencia, corrupción, etcétera, uno las suelta muy a la ligera, pero son cosas que encarnan realidades bastante pesadas y que tienen un montón, tienen un montón de trasfondo y hay mucho que ver y mucho en lo que detenerse a pensar. Y por eso es que me quise centrar en estas cosas que son el espectáculo, ¿no? Y cuando uno coge ese espectáculo, le quita eso y lo trae más a tierra, entonces ahí incluso te pones a pensar y te das cuenta de rollo, oye, mira cómo esto es mucho más heavy de lo que uno piensa, ¿sabes? Y cuando tú lo estás viviendo, se te hace como algo que es la rutina, ¿no? Y es hasta una inercia, pero después cuando te detienes, lo narras, lo piensas, te investigas un poco al respecto, te das cuenta que es algo que va mucho más allá de un telediario, ¿me entiendes? De este tipo de cosas, o de el cuento en el periódico allá de X homicidios durante el fin de semana, ¿no? Y cuando te pones a pensarlo es como, mira, este homicidio viene por estas razones y hay una persona detrás, y cuando pasa esto en una manifestación y un antidisturbio pues dispara como no debe disparar, ¿no? Pues ahí también hay muchas cosas detrás y entonces son realidades mucho más complejas que escapan de ese retrato tan simplista al que estamos acostumbrados, esa narración tan simple a la que estamos acostumbrados nosotros viviendo allá. Y además algo también que me parece fino del libro que quise hacer es que no menciono en ningún momento, pues no hay referencias geográficas per se, entonces no se dice nunca ningún tipo de referencia a Venezuela, Caracas, Valencia, cualquier sitio, ¿no? Sino es algo que se revela a través de cómo está narrado, cómo se habla, pim pam. Y la idea es que también esto sea extrapolable un poco al resto de Latinoamérica, porque bueno, aquí está Daniel, no sé si habrá alguien más que sea de Latinoamérica en la sala, pero entenderemos que hay muchos problemas que compartimos todos, y entonces pues eso también es algo que trato de hacer con el libro, ¿no? Precisamente estos mismos temas, yo creo que le hablan un poco al resto de Latinoamérica también. Entonces... Y Daniel, has mencionado un hecho histórico dentro de los últimos 10 años, porque 2016 queda cerca como para decir gran historia. Sin embargo, tu novela es una novela psicológica, intimista, donde hay un personaje que no sabe expresarse. De alguna manera, lo que te quería preguntarte es si el tema que lo que les ocurre a los personajes, los conflictos que tienen que afrontar, solo pueden haber ocurrido en esa Colombia del 11 de octubre de 2016 o están ocurriendo, por ejemplo, en la Pamplona de hoy, de 2021, por ejemplo. Puntualmente, el tema histórico, ¿no? El suceso histórico, de hecho en Colombia todavía sigue sucediendo. Todavía seguimos en estos diálogos, seguimos en estos problemas y sigue sucediendo también en Pamplona y en todas las casas, que eso es lo que termina centrándose en la novela, es en el diálogo que no estamos teniendo o esos diálogos que no están sucediendo por la inmadurez emocional con la que muchos hemos sido criados,
especialmente en el entorno colombiano, que es el que conozco, en donde somos una cultura, o es una cultura en donde ha decidido arrancar a matarse, a destruirse, a levantarse a tiros y decir, no voy a hablar contigo, no puedo hablar y no puedo expresar lo que siento, nos reventamos a plomo. Y esto se extendió durante 50 años y eso es lo que me parece tan fuerte que finalmente un país haya parado a decir, vamos a hablar finalmente, y eso es lo que creo que también es lo que me dio la clave de cómo tenía que contarse esta historia. Esta novela son puros diálogos, son puras personas hablando, no hablando del conflicto armado, pero sí hablando de sus conflictos internos, de sus conflictos emocionales y de cómo los han venido arrastrando, como esos 50 años de guerra que venimos arrastrando todos, porque no hemos sido capaces de pararnos a sentar, a hablar de eso y decir, yo como, bueno, esto que aquí pasa es un padre que abandona a sus hijos, que hay problemas y dice, no he podido y no pido perdón y no lo reconozco, porque no está dentro de nosotros. Casi que esa es la gran ficción de la novela, el poder sentarnos a dialogar. Entonces, por eso el entorno histórico me lo permitió, casi que me lo regaló, me dio la clave de diálogos. Pero después es algo que el gran tema detrás es sentarnos a hablar, siempre sentarnos a hablar, la comunicación y todo lo que ha hecho la falta de comunicación. Entonces, esa es la clave de por qué fue tan importante y es tan importante para ese libro que se haya construido, se haya enmarcado en ese escenario, pero que obviamente todavía resuena y se puede crear en una casa particular, solo que ponerlo ahí es, como dije, es una cabina de resonancia, está golpeando por todos lados la idea de la gente no está hablando, y por no hablar y por no saber pedir perdón y reconocer sus cosas, pasa lo que pasa. Bueno, en el libro de Daniel hay otro plano, que es el plano de la represión familiar, de un cierto patriarcado que ha ido silenciando la expresión íntima de los hombres, también obviamente de las mujeres, pero nombro los hombres porque es lo que aparece en tu novela, sí. O sea, es decir, es una novela con muchas capas. Luego, ¿la vas a vender? Me han dicho que la vas a vender. Sí, vale, cuña publicitaria. Tenemos el stand de Graviola justo afuera, ahora después de salir de la sala. Está claro que sí está a la venta el libro. Igual que Las Vacas Flacas también está habilitado a través de la plataforma de Graviola. La pena es que no habéis llegado a tiempo para tener el libro en papel de Las Vacas Flacas, ¿verdad? Eso es, tuvimos la fortuna de que se estrenó la semana pasada, hace 2 semanas, y se fueron todos los ejemplares que imprimimos y ya están en camino más. Contextualizando un poco, ¿no? Editorial Graviola es un proyecto que tenemos Daniel y yo junto a otro amigo. Este otro amigo es el editor literario de ambos textos y, bueno, para que sepan, ¿no? Que no sea una fantasmada esto, Editorial Graviola, aquí estamos. Y entonces hay una están afuera con nuestras cositas, con Análogo al Silencio y con unos fanzines y cosas para que le echen ojo cuando terminemos aquí. Fin del espacio publicitario. Adelante. O sea que publicitariamente podríamos decir que les ofrecéis la oportunidad de seguir disfrutando de vuestra literatura cuando acabe el acto, ¿no? Por supuesto. Se hace así, ¿no? La publicidad. Bueno, muy amable la publicidad. Nosotros habíamos preparado un guión para charlar durante 3 o 4 horas, porque ya veis que ni temas, ni dominio del lenguaje, ni preocupaciones, ni dimensión literaria les faltan a los seleccionados, a los 3, también a la cuarta, que luego podréis conocer a las 12:20, a los 4 seleccionados. Insisto en la calidad literaria de los 3, la madurez del lenguaje, toda esa dimensión de conocimiento, experiencia y placer que despliegan sus textos, que es enorme. Además, como habéis visto, vienen de latitudes muy distintas, es decir, creo que por primera vez en los encuentros no solo estamos conociendo libros ya editados, sino que además estamos conociendo de una manera plena, en el caso de Daniel y Abraham, latitudes en principio distintas a las nuestras, también los parques de gimnasia al aire libre de Madrid, aunque aquí también los tenemos. Me voy a saltar las 40 o 50 preguntas que iban en medio de la última, porque vamos a ir dando final al coloquio. Yo encuentro en vosotros 3, no encuentro escritores amateur, no encuentro escritores que quieren ser escritores, encuentro escritores que ya son escritores, ya lo son, lo cual me da mucha envidia porque yo a vuestra edad todavía estaba mirando un poco la luna, intentando saber qué era aquel globo blanco que salía por las noches. Encuentro ya escritores hechos, esperaré con mucha ilusión el libro de Laura en 2022, con mucha ilusión.
La pregunta es, ¿en qué modelo de escritor sois ya o os reconocéis? Porque algo que me ha dado mucho interés al conoceros, bueno, a Laura ya la conocíamos porque Laura ganó el año pasado Encuentros, no lo hemos dicho, pero ganó ya Encuentros. Algo que me ha gustado mucho de conoceros es que me daba la impresión, aunque me lo vais a decir vosotros ahora, que no sois escritores que están mirando vuestro yo continuamente, sino que estáis saliendo afuera a mirar y a observar. Es decir, estamos ahora en un momento en el que el selfie, las redes sociales, este autismo comunicacional en el que estamos metidos todos, hacen que no tengamos curiosidad por nuestro entorno, no tengamos curiosidad por el otro. Creo que vuestros trabajos y vuestra manera de afrontar la literatura rompen de una manera frontal ese autismo generacional en el que estamos metidos todos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de escritor sois o queréis ser? ¿Qué tipo de escritor sois o queréis ser? ¿Un escritor egoico que está mirando constantemente, yo siento, yo padezco, yo tengo que desahogarme, el mundo me tiene que entender? ¿O un escritor que sale fuera a mirar cuáles son las fracturas que hay fuera, cómo es el mundo ahí fuera, cómo puedo contribuir yo con mi literatura a desvelar las cosas ocultas que no vemos y que nos hacen ser como somos? Esa es la pregunta. ¿No es fácil? Laura. Me hace gracia porque lo has puesto un poco dicotómico. Sí. Y luego, bien. Yo creo que soy de la primera categoría, fíjate lo que te digo. Sí, ya, me imaginaba que me lo ibas a decir. Dale. Evidentemente miro a ver qué hay fuera, ¿no? Y de eso pues me nutro o lo que sea. Pero sí, en general, bueno, igual peco de mirarme demasiado a mí misma. Pero sí, creo que soy más egoica, como has dicho, de mirar dentro e intentar desgranar qué es lo que está pasando y evidentemente también lo de fuera, ¿eh? Pero sí, creo que si tuviese que elegir una de las dos posturas de escritor, para bien y para mal, soy de la primera. Yo no te veo mucho ahí, pero de hecho leí tu texto el año pasado, que no era precisamente un yo. Ah, ya, bueno, sí. ¿O sí? De pronto cambio de opinión. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues, Abraham, ¿también estás en el primer grupo? mira, yo te iba a decir que yo sí y no, porque también creo que lo que acaba de decir Laura, que describiendo desde el yo, pero al final nosotros somos el resultado de lo que hay afuera. O sea, todos existimos en este mundo y entonces lo que nos termina configurando es eso. Entonces yo, por ejemplo, fíjate, a mí me gusta aproximarme mucho al yo, porque a mí también me encanta escribir poesía y, bueno, diría que me gusta mucho más que la narrativa, pero bueno, aquí estamos con cuentos, que también brutal. Pero yo con la poesía sí que me sale mucho más una escritura más visceral, ¿no? Y entonces es como esto que estoy sintiendo yo y cómo estoy, o sea, de alguna manera es como una herramienta para experimentarme a mí, para conocerme a mí, ¿sabes? Pero a la vez yo siento que cuando escribo desde mí, no puedo no hablar de mi entorno y de todas estas cosas que me han afectado y que me han hecho llegar a sentirme y a estar donde estoy al momento de escribir esto. Y entonces por eso es que vengo y digo que sí y no, un poco de los dos, porque entonces, claro, este yo que estoy sacando viene dado por todo lo demás, pero en este libro claramente estoy hablando de cosas que están afuera y que son, bueno, y que es el mundo, ¿no? El mundo en el que vivimos, que experimentamos todos y que estoy buscando pues plasmarlo ahí, ponerlo ahí, dándole poniéndole el foco a lo que a mí me parece, porque al final cuando hablamos desde afuera también hablamos de lo que nos obsesiona de afuera, ¿no? Pero por supuesto, pues uno sigue aproximándose al mundo, ¿no? Y sale de sí mismo también. Entonces yo creo, pero siempre estás tú ahí, entonces pues, yo creo que también estoy entre ahí un poquito de una y un poquito de la otra, pero siempre muy pendiente de lo que hay afuera, ¿sabes? Eso me parece muy fundamental porque me gustó mucho lo que dijiste de autismo comunicacional, total. Entonces, sí, entonces claro, a mí también me gusta un poco alejarme de eso y que no se queden yo, porque después me doy cuenta que yo vivo en una burbujita, ¿sabes? Y entonces uno toca salir de esa burbuja para darse cuenta que el mundo es mucho más grande y que las ideas de uno son las ideas de uno y son válidas, pero las ideas del otro, que no tienen nada que ver contigo, también tienen sus ideas y son igual de válidas que las tuyas, ¿sabes? Porque tu compañero o compañera del mundo, entonces pues eso es. Muy bien. Básicamente. Sí. ¿Daniel? Sí, comparto mucho lo que dice Abraham. Y como yo lo formularía estoy inmensamente comprometido en convertirme en el escritor de lo segundo. Quiero salir de mí constantemente, quiero contar historias que me obliguen a reconocer
mis limitaciones, es decir, yo no puedo contar cierto tipo de historias porque no he vivido cierto tipo de experiencias, porque sí. Entonces tengo que ir a buscarlas, investigar y entrevistar y construir fuera de mí con estas otras voces. Sin embargo, reconozco que aparecerá de vez en cuando el yo, es un péndulo que vuelve y entra dentro de este mismo proceso. Entonces creo que no, o como lo estoy sintiendo ahora, creo que no lo puedo desligar 100%, pero es importante para mí que haya este sentido de compromiso y de descubrimiento que es el saber que el mundo va mucho más allá de lo que yo siento y de lo que yo pienso y cómo lo percibo de una forma inmediata. Porque es que estamos acostumbrados a vivir así, todo funciona, gira y en torno a mí. Y así es nuestras narrativas internas, que suena horroroso, pero es cierto, así funciona. Y a veces compartirlas ayudan mucho, pero también ayuda muchísimo salir, dar una vuelta, obligarte a salir de ti mismo para construir cosas que te sorprenderán muchísimo y que de verdad te harán crecer, no solo como escritor, sino como persona. Y creo que vas a dar historias al mundo y darle voces a otras personas, ahí de verdad ser medio una especie de instrumento. Entonces, sí, estoy como un 75-15, bueno, soy de letras, no de números. 25. 25, gracias. pero sí, entonces lo que tengo es un sentido de compromiso para eso. Bueno, vamos a cerrar este acto. Mi deseo es que las personas que nos están viendo aquí y las que están viéndonos a través del streaming se conviertan en lectores vuestros. Ese sería mi deseo, porque merece la pena y porque realmente los encuentros se hacen para esto, se hace para tratar de que las obras válidas que se están produciendo aquí tengan la máxima repercusión posible. Os agradezco mucho que hayáis venido. Gracias, Laura. Gracias, Roberto. Gracias, Abraham. Gracias a ti. Gracias, Daniel. Gracias a vosotros. No os perdáis lo que viene después a las 12:20 con la cuarta seleccionada, que si estos tres os han gustado, la cuarta os va a gustar por lo menos igual. Gracias a todos. Vale. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, y gracias a ti, Roberto, gracias a los jueces.